la mujer burro que sostenía un cráneo humano. Hola gato. Hace tiempo te escribí con otra historia, pero esta me la contó un tío mientras estaba borracho, y creo que podría interesarte. Aclaro algo, hay detalles que cambiaron porque, como dije, él estaba ebrio cuando la contó por primera vez. Pero al día siguiente, cuando se la volví a preguntar ya sobrio, algunos elementos se mantuvieron. Y otros no. Pero lo que dijo en ambas ocasiones me dejó inquieto. Mi tío tenía unos 17 años cuando ocurrió. Fue a una fiesta con sus amigos. Como lo eligieron como el responsable del grupo, no bebió casi nada. Cuando la fiesta terminó, por una pelea, se aseguró de que todos sus amigos estuvieran bien y no se perdieran. Recorrieron varios kilómetros. Iban tambaleando, empujándose entre ellos, pero él no dejaba que nadie se quedara atrás. Justo cuando empezó a salir el sol, ese sol que apenas ilumina y que sigue pareciendo parte de la noche, vio a lo lejos una figura femenina. Lo extraño fue que, en cuanto sus amigos que apenas podían mantenerse de pie, la vieron, todos se pusieron firmes como soldados. Mi tío me dijo que parecía que se les iban a caer las lágrimas del miedo. En Argentina hay una leyenda antigua. Habla de una mujer con cara de caballo que se come a los hombres infieles. Todos se quedaron paralizados, pensando que podía ser ella. Decidieron rodearla, tomar otra ruta más larga para evitarla. Pero cuando llegaron a ese otro camino, ahí estaba de nuevo, la misma figura, parada, esperándolos. Uno de los amigos, que aún tenía algo de valentía, o alcohol en la sangre, le gritó una grosería. Entonces ella se volteó. No era una mujer con cara de caballo. Era algo peor. Tenía rostro de burro, pero su mandíbula colgaba dislocada, torcida de una forma antinatural. Su cuerpo, aunque vestía con algo que parecía ropa vieja, dejaba ver un torso completamente en huesos. No era esquelética como una persona enferma. Eran huesos, visibles, cubiertos por una piel tensa y seca como cuero viejo. Aún tenía piel pero parecían colgar de la misma forma que sus costillas podridas. Pero lo peor, gato, lo que me contó cuando ya estaba sobrio, fue lo que tenía entre los dientes. Era un cráneo. No era de un niño. No era de un bebé. Era el cráneo de un adulto. Eso fue lo que más me impactó, porque muchas historias hablan de brujas que se llevan a los pequeños. Pero, ¿cuántas hablan de brujas que atacan a los adultos? Escucho las historias que subes. Me gustan. Pero cuando mi tío me dijo eso, sentí algo diferente. No fue miedo por los niños. Fue miedo por todos. Por los que supuestamente deberían proteger. Por los que creemos que no corren peligro. Porque si una cosa como esa, con cara de burro y cuerpo seco, camina por la madrugada cargando un cráneo entre los dientes, entonces nadie está a salvo. Y ahora me queda una duda que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Cuántas de esas historias que escuchamos donde solo un bebé resulta afectado son en realidad advertencias que hemos malinterpretado? ¿Y si ya ni los adultos estamos a salvo? El rostro de mi abuela en el bosque. Hola, gato macabro. Me llamo Cassidy y crecí en una zona rural de Utah, cerca de los límites de una reserva navajo. Mi abuela materna era parte de esa comunidad. Desde niña me crié con sus historias, su sabiduría, y también con sus advertencias. Siempre fue muy espiritual, muy conectada con las creencias de sus ancestros. Y una de las cosas que más me marcó fue esto que me decía con mucha seriedad. Si algún día me ves en un lugar donde no debería estar, corre. Podría no ser yo. Se refería a los skinwalkers, brujos con la capacidad de transformarse en animales o personas. Lo decía con un miedo real, con una mirada que me hacía sentir que hablaba en serio. A veces incluso cerraba la ventana al atardecer y rociaba sal en las esquinas de la casa. Yo no lo entendía entonces. Ahora, sí. Hace un año, más o menos, viví algo que me cuesta contar. Pero necesito hacerlo. Porque sigo sin saber si todo fue real. O si todavía está allá afuera. Era invierno. Una noche helada. Eran como las 11:40 de la noche. Yo ya estaba por acostarme cuando recibí una llamada. El número era el de mi abuela. Contesté. Pero en cuanto escuché la voz, algo se sintió mal. Cassidy. Ven a la casa. Por favor, mi niña. Ayúdame. La voz era débil, rasposa.
Reconocí su tono, pero no su ritmo. Hablaba lento, con palabras separadas, como si estuviera repitiendo algo de memoria. ¿Abuela? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No, no puedo hablar. Solo ven. Ven rápido. Mi niña. Colgó. Me quedé paralizada. Algo no estaba bien. Pero era mi abuela. No podía ignorarla. Agarré mis llaves, me puse una chaqueta gruesa y salí rumbo a la camioneta. Mi casa está rodeada de árboles. Unos 20 metros de patio abierto antes de llegar al bosque. Justo cuando abrí la puerta del auto, algo me hizo voltear. Había alguien entre los árboles. Una silueta quieta, agachada. Apenas distinguible por la tenue luz que salía del porche. Me quedé mirándola, tratando de enfocar. Y entonces lo vi. El rostro de mi abuela. Pero no estaba normal. Sus ojos estaban abiertos de más. Fijos. La sonrisa era antinatural, amplia y siniestra. Y estaba completamente inmóvil, como una estatua. No sé cuánto tiempo estuve congelada, hasta que la figura se inclinó hacia adelante, sin mover las piernas. Como si el cuerpo se curvara solo desde la cintura, lento, observándome. Corrí de regreso a la casa. Cerré con llave. Bajé las persianas. Agarré el teléfono temblando y llamé a mi abuela. Me contestó con su voz normal, tranquila, algo dormida. Cassidy, ¿todo bien? ¿Me llamaste? ¿Estás bien? No, cariño. No te he llamado. Me fui a dormir temprano. ¿Qué pasa? Le conté lo justo. Me dijo que no saliera, que cerrara todo, que no mirara por las ventanas. Eso no era yo, me dijo con voz temblorosa. Escúchame bien, eso quería que le invitaras. No lo hagas. No digas su nombre. No respondas si vuelve a tocar. Esa noche no dormí. Escuché pasos en la nieve, ruidos suaves en las paredes. Pero no me acerqué a las ventanas. Solo esperé. Cuando amaneció, salí. No había huellas. Solo marcas extrañas en la nieve. Como garras alargadas. Desde entonces, no he vuelto a ver esa cosa. Pero sí he notado algo en mi teléfono. La llamada de esa noche no aparece registrada. Nadie me cree. Pero sé lo que vi. No era mi abuela. Era algo que conocía su rostro. Su voz. Su historia. Algo que había estado esperando que yo bajara a la guardia. Gato macabro, gracias por leerme. Si alguien más ha visto un rostro familiar en donde no debería estar, por favor, no se acerquen. Y nunca abran la puerta. El cerdo que se comía a los recién nacidos. Hola, gato macabro. Quiero compartirte una historia que mi mamá me contó. Ella nació en un pueblo de Olancho, Honduras. Una zona llena de cerros. Ahí creció mi abuela también, y fue precisamente en ese lugar donde ocurrió algo oscuro y muy siniestro. Mi mamá me lo contó como advertencia. En ese pueblo había una leyenda. Todos hablaban de un cerdo raro, grande, que aparecía en las noches. No tenía dueño. Simplemente comenzó a aparecer cuando había partos, como si oliera la sangre, como si supiera que un niño había nacido. Mi abuela decía que eso no era nuevo, que desde que ella era joven ya se hablaba del cerdo maldito. Se decía que ese animal no comía maíz ni se acercaba a los comederos, que iba por los caminos como si estuviera buscando algo. A veces se oían chillidos por la madrugada, gritos lejanos. Y que a los días, algún bebé se enfermaba sin razón. Otros simplemente amanecían sin vida en sus cunas. La gente pensaba que eran enfermedades. Pero mi abuela juraba que no. Una madrugada. Ya no fue un rumor. Un bebé había nacido en casa de una joven llamada Dominga. Era su primer hijo. Lo tuvo en mi casa, como se acostumbraba en esa época. La ayudaron dos mujeres mayores del pueblo, y todo salió bien. El niño nació fuerte, lloró mucho, y los vecinos se acercaron a llevarle huevos, caldo, cosas así. La tradición mandaba que el recién nacido no debía quedarse solo ni siquiera por un minuto. Pero con tantas cosas encima, la mamá se quedó dormida sin darse cuenta. Un hombre llamado Miguel, un jornalero que vivía cruzando el camino de Dominga,
Salió a mear al monte. Era común en las noches, cuando uno se despertaba. Dijo que apenas iba caminando cuando escuchó algo moverse entre la maleza. Pensó que era un perro. Pero el ruido era de algo arrastrando un costal. Se acercó a mirar y lo que vio nunca pudo olvidarlo. Ahí estaba. Un cerdo. Negro. Enorme. En su hocico llevaba algo colgando. Miguel pensó que era una cobija. Un trapo. Pero luego vio la cabecita. Era el bebé. El hijo de Dominga. Iba envuelto en una mantita azul y sangraba del cuello. Miguel gritó. Corrió. Llevaba un machete, como todos los hombres de campo, y sin pensarlo se le fue encima al animal. El cerdo intentó correr, pero era torpe y pesado. Le metió un machetazo en el lomo. El cerdo chilló, soltó al bebé y se perdió entre los cafetales. Miguel recogió al niño y lo llevó de vuelta a la casa. Golpeó la puerta con desesperación. Dominga abrió, desorientada, sin entender qué pasaba. Cuando vio al bebé, se desmayó. El niño respiraba débilmente. Lo envolvieron, lo calentaron. Pero no sobrevivió. Perdió la vida antes de que amaneciera. El pueblo entero se despertó con la noticia. Buscaron al cerdo. Caminaron por los cafetales, por los riachuelos, por los campos. Nada. No había huellas, no había rastro. A partir de ese día, nadie volvió a dormir tranquilo cuando nacía un bebé. Se ponían tijeras abiertas debajo de las cunas, ramas de ruda, agua bendita. Algunos hombres hacían guardia por las noches. Se decía que ese cerdo era una bruja. Otros aseguraban que era un nahual. Algunos más decían que era un castigo, que alguien del pueblo había hecho un pacto con el diablo y lo había dejado suelto. Pasaron los años. El pueblo creció. Se fueron olvidando los detalles. Pero mi madre no. Ella lo vivió. Ella conoció a Dominga, que después ya no pudo tener hijos. Y conoció a Miguel, que cada vez que hablaba del tema se ponía pálido. Dicen que la casa donde vivía Dominga todavía está ahí. Que nadie la quiere habitar. Yo no sé qué creer. Pero desde que escuché esta historia, no puedo mirar igual a los cerdos. Sus gruñidos me recuerdan a ese llanto que, según mi madre, se escuchó esa noche. El último llanto del bebé. Saludos, gato macabro. Espero que esta historia salga en tu canal. El nahual que desenterró a la niña. Hola, gato macabro. Yo soy don Ernesto, pero aquí en el pueblo todos me conocen como el Negro. Tengo 63 años y llevo más de la mitad de mi vida trabajando de panteonero en un pueblito al sur de Oaxaca. Esta historia la cuento porque ya no tengo miedo, pero hubo noches en las que me dormía con la pala atravesada en la puerta y una vela prendida al lado del catre. Todo comenzó una madrugada de octubre. Para ese entonces, ya se había muerto una niña del barrio. Tendría unos 7 años. Se llamaba Rosita. Murió atropellada frente a su casa por un muchacho que venía borracho en una camioneta. Fue una de esas muertes que no se aceptan. Y por eso mismo, creo yo, ella no descansó. La enterraron 2 días después del accidente, cerca del árbol de pirul viejo, en una tumba chiquita que la familia decoró con muñecas y flores rosadas. Yo ayudé a cerrar la caja y acomodar la lápida. Todo normal. O al menos eso pensé. La noche que pasó lo raro fue justo una semana después. Yo duermo en una casetita dentro del panteón. A veces me quedo a cuidar porque la gente se mete a robar cosas o a hacer brujerías. Esa noche, algo me despertó. No fue un ruido fuerte. Fue como una especie de presentimiento. Me senté en la cama como si alguien me hubiera susurrado al oído. Prendí la lámpara. Me puse la chamarra. Y salí. El aire estaba quieto. Ni una hoja se movía. Caminé despacio con la linterna, apuntando hacia las tumbas. Y cuando llegué cerca del árbol de pirul, noté que algo no estaba bien. La tierra estaba removida. Como si un animal hubiera escarbado con fuerza. Pero eso no fue lo que más me asustó. Lo que me hizo soltar la lámpara fue lo que vi entre las tumbas. Una figura negra, enorme, tenía la forma de un burro. Pero no era un burro. Era demasiado alto. Sus ojos brillaban como los de un animal, pero su movimiento era de humano. Y en la boca, llevaba algo colgando. Era pequeño. Como un bultito envuelto. Era la manta rosa con la que la madre había envuelto a Rosita. Se me fue el alma del cuerpo. Me agaché detrás de una lápida y me quedé congelado. Escuchaba cómo esa cosa resoplaba. Tenía una respiración pesada, como si bufara por la nariz. Caminó por el panteón, y luego se fue hacia el cerro, metiéndose entre los árboles. Cuando me atreví a salir,
Fui a revisar la tumba. El ataúd estaba abierto. La tapa estaba hecha a un lado, y adentro no había nada. Solo la almohada sucia y una muñeca rota. Llamé a la policía. Vinieron 2 patrullas. Revisaron el lugar. Sacaron fotos. Al principio pensaron que era una secta. Uno de los oficiales dijo que había reportes de gente que desenterraba cuerpos para rituales. Pero ninguno de ellos vio al burro que yo vi. Ninguno me creyó. A los días, el panteón se llenó de chismes. Algunos decían que era un nahual. Que por estas zonas, los viejos sabían transformarse para buscar almas recién muertas. Yo no dije más. Pero algo seguía mal. Porque desde esa noche, yo empecé a ver a Rosita. Solo su silueta. La primera vez fue al amanecer. La vi parada frente a la puerta de mi caseta, con la cabeza agachada, llorando bajito. Al acercarme, desapareció. Otra vez la vi caminando entre las tumbas, con la misma ropa que traía el día del entierro. No hablaba. Solo lloraba. Y eso fue lo peor. El llanto. Un sollozo constante. Solo se escuchaba entre la 1 y las 3 de la mañana. Yo lo seguía. Me llevaba siempre hasta el árbol de pirul. Pero ahí nunca había nadie. Solo ese silencio abrumador y el frío. Dicen que los niños que no son enterrados completos, o que son sacados de sus tumbas, no descansan. Yo lo creo. Porque hasta el día de hoy, hay noches en las que me despierto sin razón. Y afuera del panteón, veo una sombra pequeña que camina y se detiene frente al árbol. Y sé que es ella. Que aún llora. Que aún busca su cuerpo. Y que el nahual burro que se la llevó, tal vez, todavía la tiene. La bruja del árbol muerto. Hola gato macabro. Te escribo desde Catemaco, Veracruz. Esta historia me pasó hace unos años, pero la recuerdo como si fuera ayer. Todo comenzó con una desaparición. Una muchacha de por aquí, llamada Elena, de unos 22 años. Era conocida. Vivía con su madre y ayudaba en una tienda de abarrotes. Un día simplemente no volvió. Salió al atardecer para ir a casa de una amiga en una ranchería cercana y nunca regresó. Pasaron días. La buscaron en arroyos, caminos, hasta que la encontraron cerca de un barranco. Su cuerpo estaba recostado, no había señales de ataque. Solo un rastro de tierra removida cerca del cuello, como si algo la hubiera arrastrado hasta ahí. Después del entierro, comenzaron los chismes. Algunos aseguraban que la habían escuchado gritar días después de su deceso. Decían que la habían visto parada en el camino de terracería que lleva al cerro. Una noche, mi madre me lo dijo sin rodeos. Tú ten cuidado. Dicen que hay brujas rondando otra vez. Yo no creía. Pero algo cambió. Los perros no dejaban de ladrar por las noches. Las gallinas amanecían sin vida. Una noche, salí a eso de las 11. Había ido a casa de un amigo a jugar cartas y me regresé caminando. El camino de regreso cruza un tramo de terracería, junto a un sembradío de maíz. Al fondo, hay un árbol seco. Siempre ha estado ahí, muerto desde que tengo memoria. Caminaba rápido. Pero algo me hizo detenerme. Un sonido raro. Como un aleteo. Un zumbido en los oídos. Miré hacia el árbol seco. Y ahí estaba. Una figura enorme. Como un ave. Pero no era normal. Era negra, alargada, del tamaño de una persona. Estaba sobre la rama más alta del árbol muerto, moviéndose apenas, como si me observara. Intenté gritar. Pero era como si me hubieran quitado la voz. Sentí un hormigueo en la lengua, los dientes apretados. Estaba mudo. Y entonces, esa cosa habló. Su voz era chillona. No sé cómo explicarlo. Dijo algo que no entendía al principio. Pero pude distinguirlo. Una más para el barranco. Esa voz me rompió. Logré soltar un quejido, casi como un sollozo. Y ahí reaccioné. Eché a correr como nunca en mi vida. Mis piernas se movían solas, como si el miedo me empujara. Crucé el campo, tropecé, me raspé las manos. Pero no me detuve. Cuando llegué a casa, mi mamá ya me esperaba en la puerta. Tenía una vela encendida y un rosario en la mano. Me jaló hacia adentro. Cerró la puerta con tranca, apagó la lámpara. Me llevó hasta el cuarto. Se hincó y comenzó a rezar una oración que yo no conocía. No era el Padre Nuestro. Afuera, se escuchaban pasos. No eran humanos. Luego vino el aleteo. Fuerte. Como si alguien golpeara las paredes con alas enormes. El techo crujió. Y entonces oímos el chillido.
No era un grito. No era el sonido de una lechuza. Era como el llanto de una mujer, mezclado con el bufido de un animal salvaje. Mi madre seguía rezando. Yo no podía moverme. Escuchamos como esa cosa raspaba la puerta. El cerrojo vibró, pero no entró. Solo merodeó. Dio vueltas a la casa. A veces golpeaba el techo. Luego se alejaba. Luego volvía. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás minutos. Quizás horas. Pero al final, todo se fue calmando. El aleteo se desvaneció. El silencio volvió. Mi mamá no dejó de rezar hasta que salió el sol. Me dijo que no debía contar esto a nadie. Que si hablaba, podía traerla de nuevo. Pero no me importa. Ya pasaron años. No me ha vuelto a pasar. A veces paso por ese árbol muerto. Aún sigue ahí. Su corteza está marcada, como si alguien lo hubiera arañado. Hay noches en que se escuchan cosas. Lamentos. Ruidos. Nadie quiere pasar por ahí después de las 10. Y nadie, absolutamente nadie, ha vuelto a sembrar en el terreno donde encontraron a Elena. Gato macabro, esta historia es real. Y quiero que tus seguidores la escuchen. Porque sé que allá afuera hay más gente que ha visto cosas parecidas. Gracias por dejarme contarla. Las brujas del Pirul. Hola gato macabro. No sé si alguien más te ha escrito desde Teotihuacán. Pero si no, yo quiero ser la primera. Porque aquí las brujas no son leyendas. Son una verdad que vuelan las noches calladas y que se mecen en los árboles como si fueran parte de ellos. Yo soy del barrio de Puxtla. Toda mi familia ha vivido ahí desde hace generaciones. Y te lo digo desde ya. No hay nadie que no conozca una historia de brujas. Todos tienen una tía, un abuelo, una vecina que escuchó o vio algo. Es lo que a mí me ha pasado. Lo que mi madre vivió. Lo que todavía hoy ocurre cerca del Cerro de Caracoles. Mi mamá siempre me decía que a las brujas les encanta el árbol de Pirul. Dicen que por sus ramas colgantes. Por el aroma que suelta cuando el viento pasa. Porque ahí se esconden. Se mecen. Observan. Y esperan. Yo no creía. Hasta que una noche me quedé sola en el terreno de mi mamá. Ese terreno está a la orilla del cerro. Solo hay un techo de lámina. Apenas un par de postes y una cama vieja. A un lado hay un pirul enorme. Ese árbol está ahí desde antes que yo naciera. Esa noche. Sentí que el árbol tenía ojos. Eran como las 3 de la mañana. Yo ya me había quedado dormida. Pero me desperté con una sensación horrible. No era un ruido. Era como si alguien me mirara desde el árbol. Como si lo que fuera que estaba ahí supiera que yo estaba sola. Me quedé quieta. El corazón me palpitaba fuerte. Y entonces me acordé de algo que siempre hago. Saqué unas tijerotas grandes. Las abrí. Las puse debajo de mi almohada, en forma de cruz. Y fue como si me echaran agua bendita encima. La sensación se fue. El aire se volvió normal. Me dormí otra vez. Y dormí como si nada. Pero eso no fue todo. La siguiente vez que fui con mi hermana, nos pasó algo peor. Ella ya había visto cosas antes, pero nunca lo decía. Esa noche estábamos juntas en el mismo terreno. Llevamos cobijas, una lámpara de pilas. Era fin de semana, así que pensábamos quedarnos las dos para limpiar al día siguiente. Pero no limpiamos nada. Desde que llegamos sentimos raro, como si algo no nos quisiera ahí. Dejamos las cosas en la cama y nos sentamos a platicar. A eso de las 11 de la noche el viento empezó a soplar. Las ramas del pirul se movían lento. Y entonces lo vimos. Una figura colgando del árbol. No era un pájaro. No era un tlacuache. Era una mujer. Estaba meciéndose entre las ramas, como si colgara de los brazos. Tenía el cabello largo. Las piernas flacas. No llevaba ropa. Se le veían las costillas. Pero lo más feo era la cara. No tenía. Su rostro era solo piel estirada, sin ojos, sin nariz. Apenas una hendidura donde debería ir la boca. Mi hermana se quedó helada. Yo también. No podíamos movernos. No podíamos gritar. Fue como si esa cosa nos hubiera robado la voz. La bruja se mecía. Y luego se dejó caer. No cayó al piso. Desapareció antes de tocar el suelo. Como si se hubiera metido en la tierra. O se hubiera hecho humo. No lo sé. Mi hermana y yo no dijimos nada esa noche. Solo tomamos las tijeras, las pusimos bajo la cama en cruz, y nos acostamos sin hablar. Dormimos con la lámpara prendida. Y cada vez que el viento movía las ramas del pirul, apretábamos más las cobijas.
En la mañana, cuando despertamos, el pirul estaba lleno de hojas negras. No eran quemadas. Eran hojas secas, pero con un color como de sombra. Ahí fue cuando le conté a mi mamá. Cuando le contamos lo que vimos, mi mamá no se sorprendió. Solo suspiró. Se quedó callada unos segundos. Luego nos dijo, con razón no querían que se construyera cerca del Cerro de Caracoles. No porque fuera terreno inestable, sino por lo que ahí vive. Nos sentamos las tres en la cocina. Y fue ahí donde nos contó algo que nunca nos había dicho. Algo de su juventud. Cuando ella era joven, su mamá, mi abuela, solía tomar pulque casi todos los días. Había una señora que pasaba en las tardes a vendérselo. Le decían la pura. Tenía el cabello recogido, la cara siempre sudada, y un morral lleno de botellas. Siempre llegaba puntual. A las 6. Una tarde, mi mamá escuchó gritos desde la entrada del barrio. Era en Puxtla, justo en una callecita que ya ni existe. Salió corriendo y lo que vio no se le ha olvidado jamás. La pura venía caminando, tropezando, con la ropa desgarrada, sangrando de los brazos, de la cara, del pecho, como si hubiera corrido entre espinas, como si algo la hubiera arañado. Mi abuela la ayudó a entrar a la casa. Le dieron agua. La acostaron. Pero no dejaba de llorar. No hablaba bien. Solo repetía. La bruja me quería chupar. Me quería chupar. Mi mamá, con apenas 14 años, le preguntó a qué se refería. Y la pura solo abrió los ojos, fijos, sin parpadear, y dijo. Estaba arriba del árbol. Se me vino encima. Me abrió la piel con la lengua. Después se desmayó. Duró 3 días dormida. Cuando despertó, ya no quiso volver a vender pulque. Dijo que nunca más pasaría por ese maldito lugar. Mi abuela le dio unas tijeras grandes. Le dijo que las pusiera debajo de la cama, abiertas en cruz. Y que no volviera a probar el pulque sola. A partir de eso la pura cambió. Nunca volvió a hablar de eso. Nunca. Mi mamá nos contó esa historia con cara pálida. Desde entonces, yo no he vuelto a quedarme sola en ese terreno. Pero lo más extraño es que hace poco, mi hermana soñó algo. Soñó que una figura delgada, con los brazos largos y la cabeza torcida, estaba meciéndose sobre el pirul. Y que de su boca salían hilos, como de plata, finos, largos, como telarañas brillantes. Uno de esos hilos bajaba hasta la cama donde ella estaba dormida. Y se conectaba directo a su pecho. Cuando despertó, tenía una línea rojiza cruzándole el torso. Como si alguien le hubiera marcado el cuerpo con fuego. No sangraba, pero dolía. Y lo más raro, es que la línea era curva, no recta. Esa noche, mi hermana no había llevado las tijeras. Fue la única vez que no las tuvo. Desde entonces no ha vuelto al terreno. A veces, en la madrugada, se escuchan ruidos desde el cerro. Como si algo se arrastrara entre los árboles. Como si alguien aún se meciera ahí arriba. En Puxtla todavía se habla de las brujas. Todos las hemos visto alguna vez. Gracias por dejarme contar esto, gato macabro. Mando un saludo a la comunidad macabra. Las brujas que aparecen en diciembre. Hola, gato macabro. Quiero contarte una historia que llevo años queriendo sacar. No me animaba porque pensé que nadie me iba a creer. Pero después de escuchar lo que otros te mandan, me di cuenta de que muchos hemos pasado por cosas que no tienen explicación, y creo que la comunidad que te sigue sí me va a entender. Esto me pasó hace como 6 años. Cada diciembre, mi familia tiene la costumbre de ir al pueblo de San Vicente, que está cerca del mío, para comprar cohetes. Es una tradición que tenemos desde que yo era niño. Mi papá siempre nos lleva en la moto, a veces en 2 vueltas porque somos varios hermanos. Nos gusta ir el 24 en la mañana, comprar cohetes y regresar antes de que oscurezca. Ese diciembre, todo fue casi normal. Salimos como siempre, en la tarde, como a las 3. Para llegar a San Vicente hay que cruzar un tramo largo de puro campo. Pasamos por un bosque pequeño, pero denso, y a un lado están los campos de caña. Lo que siempre se me hizo raro, desde que era niño, es que a esa hora, justo como a las 3 de la tarde, los trabajadores de las cañas ya se están yendo. Pero no se van tranquilos. Se van como apurados. Uno pensaría que se quedan hasta las 5 o 6, pero no. Apenas vamos pasando y ya los vemos alejándose con el machete colgado, la cabeza agachada. Casi no hablan. No saludan. Ese día no fue diferente. Llegamos a San Vicente,
Compramos los cohetes, los metimos en una mochila, y luego mi papá dijo que ya era hora de regresarnos. Eran como las 5:30. Para entonces ya estaba bajando el sol. Íbamos de regreso por el mismo camino, y me acuerdo bien que no me sentía cómodo. No sabía por qué. Mi hermano, que iba atrás de mí en la moto, también se notaba tenso. Pasamos por los cerros, luego por la maleza, y cuando estábamos cruzando por el bosque que mencioné antes, algo nos hizo detenernos. Fue rápido. Yo iba mirando hacia los árboles, cuando al fondo, en la zona de las cañas, vi una luz. Una bola de fuego. Al principio pensé que estaban quemando basura. Pero no. Porque la bola se levantó. Flotó unos segundos. Y luego voló por encima del monte. Mi papá no la vio al principio, pero mi hermano sí. Me apretó fuerte el brazo y me dijo: ¿Tú también la viste? Asentí con la cabeza. Seguimos andando, más lento. Y entonces vimos otra. Y luego otra más. Eran como bolas de fuego. Rojas. Iban flotando a lo lejos, pero se movían como si buscaran algo. Subían y bajaban. A veces desaparecían entre los árboles, y luego salían otra vez por otro lado. Mi papá se detuvo. ¿Qué chingados es eso? Nadie contestó. Una de las bolas pasó más cerca. Yo no sé si bajó o si se acercó a propósito, pero pude verla más claro. No era solo fuego. Había algo dentro. Una figura pequeña. Como una cara. Como un rostro de mujer. Mi papá arrancó la moto. Nos fuimos a toda velocidad por el camino. Los árboles pasaban como manchas. Mi hermano iba pegado a mí con los ojos cerrados. Cuando pasamos frente a las cañas, había una silueta parada entre las plantas. Con una cabeza enorme y ganchuda. Parecía una mujer. Pero sus brazos eran muy largos. Sus piernas estaban dobladas como las de un animal. Llegamos al pueblo como a las 7. Ya estaba oscuro. Me bajé temblando. Mi mamá nos vio la cara y no dijo nada, pero yo sé que se dio cuenta. Esa noche, no cené. Me metí a mi cuarto y me acosté con la mochila de los cohetes al lado. No podía dormir. Al día siguiente, fui a buscar al viejo Manuel, un señor que sabe mucho de esas cosas. Vive por la salida del pueblo. Me le acerqué y le conté todo. No me interrumpió. Solo me miraba con cara seria. Cuando terminé, me dijo: eran brujas. De las que vienen cada diciembre a buscar niños. Me quedé callado. ¿Por qué en diciembre?, le pregunté. Porque en diciembre muchos salen al campo por leña. Muchos niños se pierden porque los mandan solos. Y ellas saben eso. Se llevan a los que se alejan de la comunidad. A los que no están protegidos. Me dijo que eso ya había pasado antes. Que hace años, 3 niños desaparecieron cerca de ese mismo monte. Que solo encontraron las mochilas y pedazos de ropa entre la caña. Y que por eso, los trabajadores se van temprano. Que no lo dicen, pero lo saben. Me sentí muy mal. Porque nosotros habíamos ido justo a esa hora. Sin protección. Sin saber. No le conté a mi familia lo que me dijo el viejo Manuel. Pero ya no he vuelto a ese camino. Si vamos a San Vicente, lo hacemos por otro lado. Incluso evitamos ir el 24. Ahora compramos los cohetes una semana antes, y de día.